Y lo vamos a ver a través del capítulo 47 de el libro del profeta Ezequiel. El tema son las aguas salutíferas o las aguas de la salud. Le cambié ahí el nombre porque salutíferas, pues podemos decir qué significa, pero son las aguas saludables, las aguas del río de Dios, donde Él quiere que nos metamos, que te zambullas. En una ocasión, el profeta Eliseo, ¿te acuerdas del tiempo de Eliseo? Naamán, del ejército de Siria, estaba leproso. Y el profeta Eliseo lo mandó para que se zambulliera en el río Jordán 7 veces. Y cuando hizo las 7 veces, obedeció hasta la 7ª, salió completamente sano, libre de toda lepra. Y en esta hora el Señor quiere que salgas, que te zambullas en esta hora en el río de Dios a través de esta palabra, y que cuando termine esta oración, cuando se termine de dar esta palabra, tú salgas completamente diferente. Que vengas a este lugar, tal vez si traes algún problema, si traes alguna enfermedad, alguna preocupación. Mira, el Señor se lleva todo. Que te zambullas en esa agua del río de Dios. Vamos a meditar en esta palabra. Meditar es imaginar, conectarse con esa palabra, visualizar la palabra de Dios, vivir ese momento. Que tú te lo imagines, porque eso es fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y esta palabra tú la puedes vivir en este momento a través de la imaginación, a través de la fe. Que visualices el momento y que te metas. Te metas de lleno a la palabra. Dice Ezequiel, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Los capítulos anteriores vamos a ver cómo Dios lleva a una casa, bueno, ve el templo, la casa de Dios, las puertas del atrio, y luego vuelve acá a mencionar ya la casa. Dios lo vuelve a llevar al profeta. Y debajo de esta casa, dice aquí que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían. Puedes imaginarte cómo esas aguas están descendiendo por debajo de esa casa. Dice, descendían las aguas hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó. Mira cómo lo está sacando de la casa. Dice, me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Empieza a ver cómo las aguas van saliendo por debajo, del lado de la puerta, dice, del lado derecho. Y luego salió el varón hacia el oriente. ¿Quién sería este varón? Era el Señor, el ángel de Jehová.
Pero mira lo que Dios le muestra a Dios mismo. Porque Jesús es Dios. Jesús manifestado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y salió el varón hacia el oriente. Y llevaba un cordel en su mano, una cuerda en su mano. Y midió 1000 codos. Ahí está midiendo los 1000 codos. Y luego me hizo pasar por las aguas. Le dijo, métete por las aguas del río. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pásale, métete al río. Y él se detiene cuando las aguas le están llegando a los tobillos. ¿Dónde están los tobillos? Mira que es muy poquito del agua porque está el pie, luego está el tobillo y es un poquito así de agua que se está metiendo Ezequiel. Y cuando te vas a meter al río de Dios, a la presencia de Dios, no te puedes meter de poquito. Tú tienes que seguir avanzando. Tienes que anhelar más de Dios, no te puedes conformar con poquito. Es que siento la presencia de Dios, pero tienes que sentirla más. Es que así estoy bien. ¿Para qué quiero hablar en otras lenguas? Es que tú tienes que buscar más de la presencia de Dios. Tienes que meterte al río de Dios. Hay quienes en este momento solamente están metidos en el río de Dios, solamente hasta los tobillos. Y no es lo mismo meterse hasta adentro, hasta el fondo del río, hasta adentro y nadar, que estar ahí hasta los tobillos. ¿Dónde te encontrarás tú? ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes meter en este momento con el profeta Ezequiel a ese río? Y mira cómo el agua te llega. Puedes visualizar cómo el agua te llega solamente a los tobillos. ¿Solamente quieres eso? ¿Solamente quieres poquito de Dios? ¿O quieres experimentar más en esta madrugada? ¿Estás lista? ¿Estás listo para sentir su presencia de una manera tremenda? ¿Quieres que el Señor se manifieste en tu familia, en tu vida, en tu ministerio de una manera sorprendente? No te quedes ahí hasta los tobillos en el río. Y luego dice el versículo 4. Midió otros 1000 codos. Otros 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas. Dice, hasta las rodillas. Sigue avanzando Ezequiel. No te quedes. Otros 1000 codos midió. Sigue avanzando, no te quedes ahí. Y cuando él se detiene, el agua le llegaba hasta las rodillas. Hay quienes ahorita solamente se han metido al río de Dios, solamente a las rodillas. Un poquito más. Pero todavía falta. No era suficiente. Porque buscar a Dios solamente en domingo no es suficiente. Buscar a Dios solamente cuando está la gente cristiana a tu alrededor, cuando la gente te ve, no es suficiente. Solamente en la iglesia levantar tus manos no es suficiente. Tienes que meterte en el río de Dios, en tu casa, donde quiera que estés, buscando de la presencia de Dios. Y dice, midió luego otros 1000 codos. Y ya era un río que yo no podía pasar. Bueno, me brinqué un pedacito, perdón. Dice el versículo 4, a mediación, dice, midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
¿Qué son los lomos? Las caderas. Luego, primero los tobillos, luego las rodillas y luego la cadera hasta los lomos. Y eso no es suficiente. Te estás metiendo, te estás imaginando en este momento entrar al río de Dios. Ahí te vas mojando un poquito más. Y qué fresca está esa agua. El agua de vida te va refrescando. Va trayendo sanidad a tu cuerpo. Pero no es suficiente. Dios tiene más para ti. Y luego midió otros 1000 codos. Y ya era un río, dice Ezequiel, que yo no podía pasar. Ya estaba muy hondo. Bueno, ya había una corriente. Y no sé si te has metido a un río que tú vas diciendo, hoy hasta aquí, ya no puedo más porque no sé nadar. ¿Cuántos tal vez en este momento no sabemos nadar? Pero cuando estás en las cosas de Dios, amas a Dios, Dios te enseña a nadar. Tú te zambulles en el río y vas a nadar en el río de Dios. A veces yo me he metido al río o a la alberca y digo, ay, no más, ya me llegó hasta aquí. Y a mí me gusta pues caminar, no sé nadar, la verdad. Y digo, si trato yo de nadar, pues me voy a ahogar, ya está más hondo. Me va a tapar y no sé nadar. Porque todavía nos falta conocer más de Dios. A veces creemos que con solo ir a la iglesia, con solamente estar en una transmisión, no. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que estudiar la palabra, tienes que asistir a la iglesia, tienes que buscar más, llenarte más de su presencia, leer la palabra, estudiar, escudriñarla, orar, ayunar, más de su presencia. Está el hablar en otras lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, están los dones del Espíritu. Y tenemos que buscarlos. Están los ministerios, deja que Dios te use. Que si Dios te llama a predicar la palabra, a ser maestra, a ser evangelista, misionera, tú te metas al río de Dios. Porque lo que estamos ahorita donde estamos no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que llegar a la meta. La Biblia nos habla que vamos en una carrera. Y tenemos que llegar a la meta, donde está el premio de Dios. Hasta alcanzar el premio soberano de Dios. Dice así, creo. Y yo tengo que alcanzar a llegar. Pero si yo me detengo hasta los tobillos, si yo me detengo hasta las caderas o hasta las rodillas, no es suficiente. Tengo que seguir avanzando, no te detengas. El Señor le decía, no te detengas, Ezequiel. Él decía, yo ya no podía pasar. Me imagino que él no sabía nadar. Dice, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado, sino nadando. Había corrientes fuertes. Y la Biblia nos dice que aunque vengan ríos con ímpetu, aunque vengan fuertes vientos, no tumbarán tu casa, porque tú estás fundada sobre la roca. Pero si estás fundada sobre la arena, aunque vengan ríos con ímpetu, aunque vengan fuertes vientos, esa casa va a caer. Porque no está fundada sobre la roca que es Cristo, porque nos falta más. Dice, ya había crecido tanto, de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, dice Ezequiel,
¿Has visto, hijo del hombre? ¿Has visto, hermana Rocío? Espero que todas estén visualizando el momento y ustedes se vean junto a Ezequiel. ¿Has visto la corriente ya? Que ya no se puede. Ya pasaste de los tobillos. Ya pasaste de las rodillas y de la cadera. ¿Y qué dices? No, ya no es suficiente. Ahora hay una corriente fuerte y lo único que me queda es nadar, dice el Señor. ¿Has visto? ¿Has visto, Vicente? ¿Has visto, Olguita Serrano? ¿Has visto, David? ¿Has visto? ¿Has visto? Después me llevó, dice Ezequiel, y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Después de que él, yo me imagino que hasta se aventó a nadar, no le quedaba otra. Pero luego el Señor lo saca y lo lleva nuevamente por la orilla del río. Y le muestra lo que hay. Mira lo que hay alrededor. Bueno, a las orillas del río. Había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto a ríos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor nos ve como árboles. Le dice ahí en el Salmo 1, y serás, hermana Rocío, y serás, Vicente, como el árbol plantado junto a las corrientes, junto a las orillas de las aguas del río. Y serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no se cae. Y todo lo que hagas va a prosperar. Es lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. Ese río, esas orillas y muchos árboles. ¿Sabes quiénes son esos árboles? Somos nosotros, de acuerdo al Salmo 1. Y serás como el árbol plantado. Había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas de esta casa del templo salen a la región del norte. Estos ríos salen y se van hasta la región del norte y descenderán al Arabá y entrarán al mar. Los ríos, pues la mayoría de ellos se conectan al mar o a las presas. Y este río se conectaba, entraba en el mar. Dice, y entradas en el mar estas aguas recibirán sanidad las aguas. Cuando entren estas aguas salutíferas, estas aguas, cuando entren en el mar, se van a convertir en aguas salutíferas. Van a recibir sanidad, porque se metieron hasta el fondo del mar. Estas aguas se meten al fondo del mar. Por eso nosotros tenemos que llegar hasta el fondo en la presencia de Dios. Tenemos que anhelar llegar no solamente hasta el río, sino hasta el mar. El mar representa a nuestro Dios. A la profundidad.
estas aguas no terminaban, seguían avanzando y entraban al mar. Tenemos que entrar a la presencia de Dios, a lo más profundo. No te puedes conformar, mi hermana. No te puedes conformar, mi hermano. Yo no me puedo conformar, porque Dios nos habla a través de este capítulo 47 de Ezequiel que no nada es suficiente. Tienes que buscarle más. Tenemos que anhelar más de su presencia, servirle más, buscarle más. Nada es suficiente. Tenemos que llegar hasta la profundidad, meternos a las aguas, no solamente a los tobillos, no solamente a las rodillas, no solamente a las caderas, no solamente al nado. Tienes que llegar a través de esas aguas, el río de vida. Dios es el agua de vida. Y tenemos que llegar hasta la presencia de Dios para entrar hasta el mar. Y cuando dice, cuando entren al mar, recibirán salud las aguas. Visualiza en este momento que estás entrando, vas nadando ahora. Y te metes hasta donde está el mar. Dice el versículo 9. Y toda alma viviente. Toda alma viviente. ¿Quiénes son esas almas vivientes? Somos tú y soy yo. Es la hermana Rocío. Es el hermano Samuel. Es el hermano Vicente, la hermana Olguita, el hermano David. Y los que más van a entrar, los que lleguen hasta aquí. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos. ¿Dónde iban a entrar esos ríos? Iban a entrar al mar. Toda alma viviente que vaya por esos ríos y llegue hasta donde está el mar, dice, vivirá. Porque en Dios tenemos la vida. En Dios tenemos salud, porque nada es imposible para nuestro Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles, que no importa qué necesidad tú tengas en esta madrugada, el Señor en este momento te está haciendo pasar a través de la fe. Si tú estás visualizando ese momento, te está haciendo que entres hasta las profundidades, no solamente del río de Dios, sino hasta el mar de Dios. ¿Sabes que en el cielo, cuando un día lleguemos, cuando estemos allá, dice que habrá un mar de cristal? Habla de un mar. Y yo me imagino que esas corrientes llegan hasta el mar de Dios. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que tus hijos vivan? ¿Que tu familia viva? ¿Quieres la vida eterna? Busquemos más de nuestro Dios. Y dice, y vivirá, y habrá muchísimos peces. Y por haber entrado, bueno, antes de ir más adelante, ¿qué son esos peces? Dice, vas a vivir y habrá muchos peces. Te vas a encontrar con muchos peces. Son las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdas el día Jesús estaba predicando la palabra a una multitud? Y había un niño que traía 5 panes y 2 peces. 2 pececitos. 2 pececitos. 5 panes, representando a Jesús, el pan de vida. Y esos pececitos representando la bendición de Dios. Y de ahí Jesús alimentó
a muchísima gente. Más de 5,000, 10,000, ¿cuántos había? Muchísima gente, sin contar los niños y las mujeres, dice la palabra. Y todavía quedaron canastas llenas de panes y de peces. Los peces que habla aquí representan las bendiciones. Cuando tú te metas hasta el fondo, más de Dios, que anheles más de Él, que te metas en la madrugada a orar, que busques de Dios durante el día, que ya dejemos las novelas, que ya dejemos tantas cosas que a veces vemos que no nos hacen bien, que dejemos los chismes, que dejemos de pelear, que nos metamos más con Dios. Dice, vas a vivir y habrá muchísimos peces. Ve y vienen las bendiciones para tu vida. Si ahorita Dios te está bendiciendo, si Dios te bendice, te quiere bendecir más. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los que esperan en Jehová, los que aman a Jehová, los que buscan a Jehová, los que buscan de Dios, no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabes por qué? Porque el Señor trae los peces, trae las bendiciones. ¿Cuántos peces quieres? Dice, había muchísimos y habrá muchísimos peces. Está profetizando el Señor, está diciéndote, si te metes, vas a vivir, Ezequiel. Toda alma viviente que se meta va a vivir, va a tener vida eterna. Y habrá muchísimos peces, habrá muchísimas bendiciones. Tendrás ese trabajo que necesitas. Verás a tus hijos siendo exitosos en sus escuelas. Los verás sirviendo a Dios en la iglesia. Verás a tu esposo, a tu esposa, alabando a Dios. Verás a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo buscando de Dios. Habrá muchas bendiciones. Habrá finanzas en tu hogar. Habrá alimento. Habrá peces. Y hoy es el tiempo de los peces. Di conmigo, estoy en el tiempo de los peces. Los peces llegan a mí. Mira cómo están llegando los peces. Te estás metiendo hasta el río de Dios en este momento. Métete más, no solamente hasta las rodillas, no solamente a los tobillos, a las rodillas ni a las caderas. Empieza a nadar en el río de Dios. Y no solamente estés ahí en ese pedacito del río. Sigue avanzando hasta que entres. Tienes que entrar. Esas aguas tienen que entrar al fondo, al mar. Entradas en el mar. Métete en la presencia de Dios. Aleluya, yo siento la presencia del Señor. El Señor nos está hablando. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Porque esas aguas entraron hasta el mar, hasta la presencia de Dios. Y pues por eso hubo muchos peces. Métete más. Y ahí está la promesa. Y Dios no falta su promesa. Él cumple su promesa. Dice, y por haber entrado allá estas aguas habrá muchos peces. Y toda alma viviente, dice, recibirán sanidad. Recibe sanidad, hermana Marisela, en esta hermosa madrugada. Hermana Rocío, tu esposo, tú, reciban sanidad en esta hora. Métete hasta lo profundo del río, llega hasta el mar y empieza a ver los peces, empieza a visualizar los peces. Y cuando te metas, dice, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río, en el río de Dios, llegando hasta el mar de Dios, hasta las profundidades. Esas
aguas de ese río de Dios tienen que llegar. Tienen que entrar hasta el mar. El mar representando la presencia de Dios. Aleluya. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Tú eres ese río. Ese árbol, perdón. Somos árboles plantados junto a corrientes de las aguas. Por eso le hace ver Dios todos esos árboles que están plantados junto a las riberas, junto a las orillas del río. Y luego le dice, salta. Ese árbol saltó. Los árboles, ¿sabes tú? Que todos los árboles que están a las orillas de un río están frondosos. No se pueden secar. ¿Sabes por qué? Porque las raíces son tan largas, son tan grandes. Estando cerca del río, esas raíces van por debajo. Y hay raíces que llegan y están adentro de la profundidad del río. Por eso le dice Ezequiel, mira esos árboles, mira las raíces. Y serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En esta mañana recibe sanidad. Estás metiéndote en esta mañana en el río de Dios. Estás llegando hasta el mar, hasta la profundidad, Señor. Anhelamos más de tu presencia. Oh Señor, manifiéstate en una manera maravillosa en cada hogar en esta mañana. Fluyan, Señor, esas aguas salutíferas. Porque ahí cada guerrera, cada guerrero se está metiendo al río de Dios. Mete a tus hijos. Visualízate juntamente con tu esposo y con tus hijos. Hermano, visualízate juntamente con tu esposa y con tus hijos, con tus nietos. Imagínatelos. Eres ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y agarras a otros arbolitos, a tus sobrinos, agarras a tus nietos, agarras a tus hijos, a los otros árboles. Y les dices, vente y vamos a nadar. No solamente poquito. Hay familiares, hay gente que nada más busca de Dios cuando necesita algo. Solamente están hasta los tobillos. Cada vez que hay guerras, cada vez que hay cosas que pasan, que hay COVID, ¿cuántos durante el COVID buscaron más de Dios? Qué bueno, pero hay muchos que ni siquiera, al contrario, se alejaron de Dios, porque solamente estaban en la orillita, y en la orillita no es suficiente. ¿Dónde estamos en este momento? Échate un clavado en esta hora y empieza a nadar. Dice un coro, yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. ¿Quieres nadar en el río de Dios? Métete al río. Vas a vivir. Vas a encontrarte, a toparte con esos peces, esas bendiciones. Y vas a recibir sanidad. En esta hora, métete hasta lo profundo. Visualízate que estás entrando y estás nadando y llegas a lo profundo. Llegas hasta el mar. Y en ese momento recibe sanidad. Se va todo dolor. Se va todo problema del colon.
todo hígado, todo problema en el páncreas, todo problema en el hígado, todo problema de artritis, todo problema en los riñones, todo problema del corazón desaparece ahora. Estás entrando a las aguas salutíferas, a las aguas de la salud, a las aguas, al río de Dios, al mar de Dios. Y cuando entras, recibes sanidad, dice el Señor. Muchacha, a ti te digo, levántate y anda. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió porque estaba en el río de Dios. Ahí estaba Jesús. Oh Señor, en esta hora estás sanando a los enfermos. Ahí están, Señor, los que están ahorita conectados, metiéndose a lo más profundo, diciéndote, Señor, anhelo más de ti, de tu presencia. Anhelo más de tu Santo Espíritu. No me voy a conformar con solo ir a la iglesia los domingos. No, te voy a buscar más, Señor, en oración, en ayuno. Voy a leer tu palabra, no solamente por leerla, voy a escudriñarla, voy a estudiarla, voy a meditarla, porque eso es muy importante, meditar, visualizar. Eso es fe. La sustancia, las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Yo digo que la cosa más poderosa para que puedas ver milagros es meditar en la palabra de Dios. Meditar no solamente es pensarla, tienes que vivirla en ese momento, conectarte, imaginártelo. Si no es por vista, es por fe, dice la palabra. No es por lo que ves, no es por la vista, sino por fe. Fe es creerle a Dios. Fe es decirle a esa montaña, quítate y vete a la mar. Vete a otro lado. Vete a otro lado, enfermedad. En esta hora le ordenamos a esa enfermedad. Le ordenamos a ese dolor que te deje ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda diabetes tiene que desaparecer. En esta madrugada todo cáncer, todo tumor, todo quiste desaparece ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí estamos, Señor, en el mar. Ahí estamos, Señor, en las aguas salutíferas. Y dices tú, Señor, en tu palabra, y vas a recibir la sanidad. Recíbela ahora. Mi hermana, recíbela ahora, dile, Señor, yo lo recibo. Señor, estoy en el versículo, hasta dile al Señor, Señor, aquí dice tu palabra, y recibirán sanidad, y yo me estoy metiendo, yo me estoy conectando contigo, yo estoy visualizando, yo estoy meditando en tu palabra, y estoy metiéndome hasta allá, Señor, y quiero más de ti. Y no le digas, como muchos, yo quiero más de ti mientras me sanas, y luego ya me voy al mundial. No, te voy a buscar más. Si tú me sanas, Señor, a Dios no se le condiciona. Pero muchos piensan, si el Señor me sana, lo voy a buscar. No. Y aunque no recibas la sanidad, tienes que buscarlo más. Tienes que buscarlo más y meterte más. Porque cuando te metas a lo profundo, vas a recibirlo. Sabes que a veces eso es lo que nos ha faltado, meternos más. A muchos el Señor les va a hablar durante la noche, a las 3 de la mañana, 4. Y te va a decir, a través de un dolor ahí, a través de que vas al baño, y te está diciendo el Señor, quiero platicar contigo, quiero platicar contigo. Vete de rodillas, o ahí donde estás. Empieza a platicar con Él y búscale a Dios. Búscale hoy más que nunca. Busquémosle hoy más que nunca. Recibe la paz de Dios en esta madrugada. Recibe salud. Recibe los peces. ¿Qué pasó? Cuando el Señor les dijo, suelten la red. Soltaron la red. La red estaba dentro del agua, en el mar.
Y cuando estiraron la red, dice la palabra, que sacaron muchísimos peces. ¿Te acuerdas de ese milagro que Jesús hizo en Galilea? Aquí dice la palabra, y habrá muchísimos peces. Por eso, más adelante, se cumple la profecía. El Señor mostrando a través del milagro de los peces, que el Señor está mandando, si buscas a Dios, si buscas a Jesús. Los discípulos estaban con Jesús y Jesús les dijo el secreto: arrojen las redes. Y ellos obedecieron. Si tú obedeces a Dios, si tú le buscas, mira que el Señor te va a hacer toparte con los peces. Vas a estirar la red y va a estar llena de peces. ¿Qué dijimos que son los peces? Son las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos. Dale la gloria al Señor con esos corazoncitos. Dile, gracias, Señor. Gracias por lo que nos estás hablando. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero dice ese canto, yo quiero más de ti. Busquemos, busquemos más de Dios. Dale la gloria al Señor y chécate, porque ahí está tu milagro. Porque cuando entraste al agua y lo visualizaste, cuando soltamos esta palabra, dice la palabra, y recibirán sanidad. Recibe sanidad, recibe la paz de Dios sobre tu vida, recibe gozo, recibe consolación. Al Dios de toda consolación se manifieste sobre tu familia, sobre tu vida. Dale la gloria al Señor en esta hora. Ya nos vamos, solamente quiero saludarles rápidamente a los que están por ahí. Creo que no los veo. Vamos a ver. Hermana Maricela, hermana Olguita, hermana Guadalupe Alvarado, hermana Magwin, hermana Olguita Serrano, hermana Noemi Alcántara, hermana Berta. Dice la hermana Berta, es precioso sentir esos ríos de agua viva. Como ríos de agua viva que salta hacia arriba, yo llevo dentro. Confirma, confirma este llamamiento, Espíritu Santo, en todo momento. Aleluya, bendito Dios. Dios bendiga a mi papá, Dios bendiga a mi mamá, que también están por ahí. Dice mi hermana Noemi, gracias, amado Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hermana Maricela dice, yo recibo paz, salud. No se te pierda este capítulo. Anótalo por ahí. Las aguas salotíferas. Y cuando te sientas cansada, triste, cuando quieras detenerte y ya no poder avanzar por las situaciones difíciles que a veces pasamos, por las pruebas que nos queremos detener, lee este capítulo y aviéntate nuevamente en el río de Dios. Que no te conformes, no nos conformemos con estar a las rodillas, a los tobillos o a las caderas, sino empezar a nadar y llegar hasta la entrada, hasta que las aguas del río entren hasta el mar y empieces a ver los peces y recibas
la sanidad. Que Dios te bendiga en esta mañana. Un abrazo. Dios me les bendiga. Mañana es sábado. Y luego el domingo no tenemos oración. Pero tal vez por ahí vamos a estar dejando algo durante el día. Estaremos avisándoles. Y que la bendición del Señor sea sobre ustedes. No hay transmisión, pero sigue la palabra ahí. Sigue la palabra, métete y medita en la palabra de Dios y te aseguro que Dios te va a hablar, como nos ha hablado en esta noche, porque Dios está ahí dentro de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti y en medio de mí. Poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Que Dios te bendiga. No te vayas sin darle ese corazoncito al Señor. Bendiciones.